Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la presencia. Nosotros, continuando con la ronda de diálogo con cada uno de los gobernadores de las provincias argentinas, hoy hemos tenido la oportunidad de hacerlo con el gobernador de la provincia de Córdoba, el doctor José Manuel de la Sota. Hemos abordado una agenda bilateral con múltiples temas, entre los cuales efectivamente hemos establecido un mecanismo que tiene establecido el Estado Nacional respecto a la refinanciación del capital e intereses de los servicios de deuda pública provincial para el ejercicio 2014. El monto total es equivalente a 966 millones, computando capital e intereses de deuda. También un requerimiento que ha formulado el gobernador de la Sota respecto a la autorización del endeudamiento para la ejecución de un programa con el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento para la obra del acueducto Los Molinos, que es una obra importante cuya base presupuestaria era equivalente a 446 millones de pesos, que es necesario avanzar en el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales para la ejecución de la misma, y también una evaluación desde el punto de vista de un financiamiento que oportunamente se otorgó a la provincia de Córdoba a través de la operatoria de financiamiento de ANSES de la Central Pilar y el esquema de financiamiento que tiene el tema de Camesa, porque ahí tenemos un esquema de deudas y créditos cruzados que objetivamente estamos trabajando para su solución. Como ustedes saben, nosotros hemos trabajado con Gendarmería Nacional, en auxilio también de la provincia de Córdoba, requerimiento del gobernador José Manuel de la Sota, y en ese sentido hemos ya cumplido con los objetivos y las metas propuestas, y por eso Gendarmería Nacional hoy está reforzando el accionar en la provincia de Santa Fe a la espera de la solución integral del problema que tiene la misma provincia de Santa Fe, y para eso estamos comunicados permanentemente con el gobernador Antonio Bonfatti. De manera que nosotros lo que podemos calificar es como una reunión productiva en el esquema de construcción de una agenda en común con objetivos y metas a los efectos de ir trabajando en políticas públicas de impacto territorial. Y en ese sentido es muy trascendente lo que siempre se destacan de las políticas públicas nacionales, desde asignación universal por hijo, jubilación, etcétera, que impactan claramente en la demanda agregada y en el fortalecimiento del consumo popular de la provincia de Córdoba, y también, por supuesto, lo que significan las obras de infraestructura para el desarrollo de la provincia. Así que consideramos que ha sido una reunión positiva, y en virtud de ello le cedo la palabra al gobernador de la Sota. En primer lugar, quiero agradecer esta entrevista. Hace 725 días los cordobeses me elegían gobernador, y me alegro de tener este primer encuentro de diálogo que hemos llevado adelante con el gobernador Capitanich. Hemos venido con un espíritu constructivo, no confrontativo. Hemos venido a unir, no a dividir. Hemos venido a tratar de encontrar caminos de entendimiento y soluciones para los problemas de los cordobeses, que también somos argentinos. Y en ese marco, todo lo que hemos conversado hoy es muy positivo, y le agradezco al señor gobernador, porque hablando la gente se entiende. Y quiero, en relación a los sucesos acaecidos recientemente, quiero aprovechar esta oportunidad también para pedirles disculpas a los cordobeses, que seguramente esperaban mucho más de nosotros, del gobierno nacional, de la policía y de los propios vecinos que lamentablemente participaron del pillaje. Reconocer cuando las cosas no salen bien ayuda siempre a que la soberbia no nos conduzca por un peor camino. Y a pesar de toda la experiencia que tengo, uno sigue aprendiendo cosas todos los días. Era impensable para cualquier gobernante que una reclamación salarial derivara en lo que estamos viviendo hoy en el país. Impensable que policías abandonen a la gente a su propia suerte, al pillaje, al bandidaje, a las organizaciones de delincuentes que operaron. Y en este sentido, quiero también decirle al señor
jefe de gabinete, que en Córdoba, restablecido el orden, la justicia está actuando con total severidad. No vamos a permitir que ni uno, aunque se escondan bajo de la cama, podamos permitirles que sigan en libertad a aquellos que han delinquido y alterado la paz social en nuestra provincia. De la misma manera tenemos la mano tendida, generosa, para ayudar a todos los que vivieron esas 18 horas horrorosas, incalificables en mi provincia, que tristemente también se están viviendo en otras provincias argentinas, que acompañamos y lamentamos desde el corazón, porque realmente vivir en esas condiciones para la gente, para los que trabajan, es muy duro. Y la responsabilidad del Estado es indelegable en poner orden. La Gendarmería nos apoyó muchísimo, señor jefe de gabinete, muchas gracias. Se terminó el reordenamiento. En nuestra provincia hemos llevado adelante un cambio total de las autoridades policiales y hemos buscado la incorporación a la plana mayor de comisarios mayores jóvenes que tienen la responsabilidad de reconstruir una institución tan importante y de volver a ganarse la confianza de la sociedad, de la misma manera que lo tendremos que hacer nosotros. En lo que hace a los temas puntuales, vamos a seguir colaborando. Nos llamamos a diario muchas veces, también con el gobernador Bonfatti, también con el gobernador Scioli. Hemos estado en permanente contacto porque entendemos que esta situación es incalificable. Puede haber reclamos y debe haber reclamos, pero no bajo presión, ni bajo extorsión, ni abandonando a la gente a su propia suerte. Esto ya nos pasó con la Gendarmería antes, ahora pasa con la policía. Si me permite, señor jefe de gabinete, yo humildemente creo que este es el momento para que los argentinos, a través de los dirigentes, los gobernadores, el gobierno nacional, hagamos un gran esfuerzo de unión para determinar bases comunes. Primero, reglamentar el derecho de huelga de los servicios públicos esenciales. No se puede abandonar a la población cuando hay un paro de hospitales sin guardia, sin cirugía, porque eso conduce a la muerte. No se puede abandonar a la población con huelgas salvajes de las policías, dejando indefensos a los ciudadanos. No se puede abandonar el sistema de transporte perjudicando toda la actividad productiva de un país. El derecho de huelga constitucional tiene que ser reglamentado en estos temas y creo que sería muy bueno un debate entre todos los gobiernos con el gobierno nacional. Lo mismo sobre el tema de la seguridad pública, por supuesto, sobre el tema de la inflación, sobre el tema de la energía, sobre el tema del federalismo, para que entre todos le mostremos al país que estos 30 años de democracia tienen dirigentes que somos capaces de dejar de lado todas las diferencias y estar de acuerdo en las cosas que la gente quiere que nos pongamos de acuerdo. Por eso quiero agradecerle, gobernador Capitanich, su gentileza. Ha sido un diálogo muy bueno. Y vuelvo a Córdoba con la alegría de saber que hemos iniciado un camino institucional, personal ya lo teníamos, lo hemos tenido siempre, somos compañeros de muchísimos años, pero desde el punto de vista institucional creo que los cordobeses nos sentimos conformes y reconfortados por este diálogo. Bueno. Buenos días, Jennifer Dicerio de CN23. Primero le quiero preguntar al gobernador si cree que la situación, esta crisis que se dio en Córdoba y posteriormente el aumento de sueldo fue un disparador para que policías de otras provincias se acuartelaran. Y por otro lado le quería preguntar a Capitanich si nos puede confirmar la cantidad de personas fallecidas, porque no hay un dato certero, y cuáles son las provincias que siguen en conflicto. Disparador o no, lo concreto es que había una demanda contenida en todas partes. Y creo que lo grave es la manera de expresión de esa demanda. Es incalificable, es inaceptable que un policía abandone su función por un reclamo salarial. Y creo que hay la condena unánime del pueblo argentino. No hay derecho a un abandono de ese tipo, mucho menos cuando en algunos casos hay investigaciones en marcha de que algunos sectores amotinados incentivaron el accionar de los delincuentes, cuando no participaron. Creo que cuando me refiero que hay que llegar hasta el final de la investigación, también abarca eso. El señor jefe de gabinete lo ha dicho varias veces también. Necesitamos saber qué pasó. Y respecto de las pérdidas de vidas humanas, todos estamos consternados frente a eso.
Muy bien, por supuesto nosotros sentimos un profundo dolor, consternación y nuestras condolencias a los familiares de las víctimas, porque entendemos que el pueblo argentino quiere paz, armonía y en consecuencia reclamos de esta naturaleza que superan cualquier límite de lo previsible merecen el repudio de todos, porque finalmente los argentinos hoy celebramos 30 años de ejercicio ininterrumpido de la democracia. Los argentinos hemos optado para vivir armónicamente en democracia, con nuestras diferencias, pero garantizando pluralismo de voces, de ideas, de expresiones. Por lo tanto, también aceptando el procesamiento de los conflictos en el marco de la democracia significa desterrar el odio y la violencia en cualquiera de sus formas. Por lo tanto, nosotros ratificamos de la misma manera que hemos trabajado anteriormente, es decir, creemos que en virtud del poder no delegado de las provincias que ejercen la potestad de ejercicio del poder de policía en cada una de las provincias, hemos estado interactuando con todos los gobernadores, precisamente para generar coordinación, apoyo y resolución de problemas de carácter territorial. Y en ese contexto hemos observado y habíamos dialogado hoy con el gobernador de la Sota respecto al modus operandi, que yo lo he dicho ayer y lo ratifico hoy. Eran grupos anárquicos, violentos, se promovían saqueos en forma simultánea, con grupos aparentemente organizados. Este modus operandi es que no había unificación de personería para la discusión y a su vez portando armas, con un claro intento extorsivo y de presión a gobiernos provinciales legítimamente elegidos por la voluntad democrática del pueblo de cada una de las provincias argentinas. Entonces, la verdad es que nosotros, y esto lo he observado en mi provincia, realmente estoy muy consternado por esto. No puedo creer que el 27 de octubre hemos tenido un respaldo popular del 60,7% de los votos y en definitiva se hayan expresado de esta manera. Y sinceramente hemos identificado a 2 personas fallecidas como consecuencia de los hechos y hay una que se identifica si efectivamente estuvo en el escenario de los hechos. Pero la verdad es que la muerte de una persona nos debe consternar tan profundamente porque ningún reclamo debe promoverse por la vía de la violencia y máxime teniendo en cuenta lo que significa un miembro de una fuerza de seguridad. Ser policía significa tener un arma y una vocación de servicio para proteger a los ciudadanos, no para generar precisamente zozobra. Entonces, en definitiva, creo que se han subvertido los aspectos esenciales de la vocación y la misión que tiene un miembro de una fuerza de seguridad. En ese sentido, lo que quiero transmitir es que hemos tenido una comunicación hoy con el gobernador Alperovich de la provincia de Tucumán, que está en un proceso asociado a la posibilidad de resolver el conflicto. Lo mismo el gobernador Antonio Bonfatti, que ha hecho un esfuerzo en este sentido, porque allí tenemos nosotros un gran respaldo de Gendarmería Nacional patrullando las calles para proteger a los ciudadanos santafesinos. Por lo tanto, el esfuerzo del Estado Nacional, como decía el gobernador de la Sota, hemos transportado parte de los agentes que estaban en Córdoba también a Santa Fe y hemos actuado rápido para intervenir ante esta situación a requerimiento efectivamente en el marco de la ley 24.059 y modificatorias por parte del gobernador Bonfatti. Así que hemos estado trabajando y estamos haciendo un monitoreo también de otras provincias argentinas que aún persisten los reclamos salariales, pero en general podemos decir que se ha avanzado en soluciones en la provincia de Misiones, Chaco, Formosa no existen registros de inconvenientes, Salta tampoco, La Rioja se resolvió oportunamente, Catamarca también, San Juan también, Córdoba también, provincia de Buenos Aires también, Santa Cruz no se registran inconvenientes, Tierra del Fuego tampoco, en fin, digamos. Creo que lo importante es que hemos podido avanzar en la solución de estos temas, coordinando aspectos de cooperación a los efectos de resolver el problema, sin ser, vuelvo a insistir, un problema asociado a la potestad exclusiva de la Nación, porque esto es un poder no delegado. Pero no obstante lo cual creíamos necesario, en virtud de la necesidad de salvaguardar la vida y el patrimonio de cada uno de los argentinos, poder trabajar junto a las fuerzas de seguridad. En ese sentido también quiero transmitir que
nosotros hoy, al celebrar 30 años de democracia, tenemos que hacer una profunda reflexión de los argentinos. Al elegir este sistema político, elegimos también un sistema de vida, un estilo de vida, y ese estilo de vida implica procesar las diferencias con el respeto hacia el otro, y eso es lo que me parece importante. Y también quería transmitir dos cositas que no tienen que ver con esto estrictamente, pero está asociado al tema de mi visita a la Corte Suprema de Justicia, que no me quería olvidar. El día jueves, 11:30, como jefe de Gabinete de Ministros, voy a concurrir a la Corte Suprema de Justicia, en una audiencia que gentilmente hemos tenido la oportunidad de coordinar en virtud de una invitación de la Corte. Y también quería transmitir la información de que en materia económica, así como fue muy importante el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos respecto a la inmunidad soberana para la República Argentina, también se está avanzando en la confección del índice de precio a nivel nacional, que involucra a 290 agentes, 200.000 precios y 12.000 locales informantes, y en el mes de febrero del año 2014 se establecerá la primera publicación, y en marzo la primera publicación del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, eso también es un tema importante desde el punto de vista de la información disponible. De Radio Río Cuarto, para el señor gobernador de Córdoba. Usted ha hecho una valoración positiva, gobernador, del diálogo y de sus potencialidades. ¿Piensa abrirlo también en la provincia de Córdoba, como lo reclama la oposición, por el tema de seguridad? Y por otra parte, si después de haber iniciado con la Nación el planteo de cuestiones como, por ejemplo, la deuda de la Caja, va a mantener el recurso en la Corte Suprema. Estamos conversando sobre todos los temas que la provincia de Córdoba reclama. Yo le he dejado al señor jefe de gabinete una carpeta puntual, uno por uno de los temas. Lo que hemos hecho hoy es buscar los mecanismos para seguir avanzando en el camino del entendimiento. Y creo que vamos por buen camino. Cada uno de los temas que la provincia reclama, a su vez las posiciones que la Nación tiene, lo vamos a ir analizando para tratar de encontrarles respuestas que satisfagan a Córdoba y que satisfagan al país. Gobernador, se están firmando acuerdos policiales promedio de aumentos de un 60-70%. De hecho, el gobernador Scioli firmó hacer un aumento del 65%. La primera pregunta es de dónde va a salir la plata para pagar esos aumentos. Y segundo, ¿el gobierno advierte algún tipo de tensión hacia adelante con el resto de los gremios, inclusive de los propios trabajadores estatales en sus distintas ramas, habida cuenta de que el gobierno está fijando una pauta salarial de entre el 18 y el 20%? Cada provincia es autónoma y administra sus recursos en virtud de la disponibilidad financiera. En consecuencia, es necesario advertir que el ingreso por parte de cada agente, en virtud de sus diferentes categorías, que no son equivalentes en cada jurisdicción provincial, requiere analizar la misma composición. Hay que diferenciar el salario básico de otros componentes, por ejemplo, componente uniforme, componente de horas adicionales de servicios, que no son homogéneas en el momento de comparar entre provincias. Por lo tanto, lo que quiero afirmar categóricamente es lo siguiente. Primero, al ser un poder no delegado, el ejercicio del poder de policía es una competencia exclusivamente provincial. Cada provincia tiene su propio presupuesto. En el presupuesto existe la planificación de los recursos y las erogaciones. Por lo tanto, la política salarial para cada estamento de la administración pública, de sus organismos descentralizados, empresas públicas, está asociada a la capacidad de financiamiento derivada de su presupuesto. En el presupuesto se estipulan no solamente las metas de recursos y erogaciones, sino también las metas en materia de resultado fiscal, primario y financiero. En consecuencia, nosotros observamos claramente que las negociaciones de cada uno de los gobernadores provinciales se ha realizado conforme a su disponibilidad presupuestaria, no con la pretensión de un auxilio por parte del Estado Nacional. Buenos días. De todos modos, me gustaría simplemente complementar lo que dice el señor jefe de gabinete, diciendo algo obvio. Ninguno de los gobernadores que están negociando lo está haciendo en condiciones de normalidad. Los policías deben entender que no pueden declararse en huelga por la sencilla razón de que los ladrones
no se declaran en huelga. Y la responsabilidad de ello es protegernos de la delincuencia. Si para conseguir un aumento salarial extorsionan, indudablemente hay un vicio de nulidad en todos estos temas. Los gobernadores se ven en la obligación, todos, de proteger la seguridad ciudadana desatendida por los amotinamientos que se dan en muchas provincias. Yo creo que bien vendría, de la misma manera que se hace con el tema de los docentes, que tengamos una pauta salarial nacional en materia de seguridad también. Y que todos los gobiernos provinciales podamos analizar lo que vale el trabajo policial, de qué manera se pueden remunerar, contemplando las características particulares de cada provincia, pero teniendo una base como la que tienen los docentes en todo el país cada vez que se reúnen a nivel nacional. Me parece que sería también una consecuencia de esto, para que no haya desequilibrios, algunos que ganan muy poco, otros que ganan muy mucho, y que esto aliente la posibilidad de que los que consideran que ganan poco estén permanentemente en conflicto, alegando que hay otros que ganan más. Tendríamos que tener, no digo una paritaria nacional, pero sí por lo menos una posibilidad de diálogo entre los gobernadores con las distintas policías para sugerir pautas normales de convivencia, para no llegar a estos episodios tan incalificables como los que se están viviendo. Aparte, yo digo, para cerrar este análisis, obviamente acá, en términos del modus operandi, lo que se advierte claramente es que los saqueos no estuvieron asociados a alimentos para satisfacer una demanda concreta. Los saqueos son premeditados con una planificación en locales de carácter comercial. El gobernador de la Sota me comentaba allanamientos a personas y o familias que tenían acumulados electrodomésticos y que tenían otros bienes. Entonces, la verdad es que uno puede tener diferencias metodológicas, ideológicas con el gobierno, pero desde el punto de vista global, el Banco Mundial ha reconocido la duplicación, casi 9 millones más de personas en clase media en Argentina. La FAO también lo ha reconocido desde el punto de vista de la inexistencia prácticamente de familias que no tengan un nivel de ingreso para satisfacer sus demandas alimentarias, y en consecuencia también un crecimiento sistemático en los últimos 10 años de casi el 7,6% anual acumulativo. ¿Que existen problemas? Naturalmente que existen, pero que también es necesario advertir que este modus operandi ha sido precisamente para provocar daño y saqueos en bienes durables a partir de una lógica determinada. Y a su vez, en ese sentido, el gobernador de la Sota me ha manifestado todos los requerimientos desde el punto de vista de las acciones de los fiscales y de jueces en la provincia de Córdoba para identificar. Primero eran 96 personas detenidas, ahora hay cerca de 300. Entonces, y una recuperación enorme de productos robados. Ya tenemos galpones enteros de electrodomésticos. Muchos se asustaron, los pusieron afuera de sus casas, los pusieron en las esquinas de los barrios. Otros con allanamientos se están recuperando y la justicia va a ir haciendo después la identificación con los comerciantes damnificados. Lo que tenemos que plantear claramente es que acá hay un rol que es insustituible y es indelegable, que es el del Poder Judicial, a través de fiscales y jueces que deben actuar en virtud de los elementos probatorios correspondientes para condenar efectivamente a los culpables. Buenos días, gobernador de la Sota, Gabriela Karchak, de C5N. Me tomo de su última respuesta, dijo usted, no estamos negociando en situación de normalidad. ¿Esto significa que está ofreciendo más de lo que puede pagar? ¿Cómo lo va a financiar? Y si, y si cree, discúlpeme, si cree que estuvo en riesgo la gobernabilidad de su provincia. Y como último, si no hace una autocrítica, ¿cómo resolvió el tema, teniendo en cuenta que no negó la posibilidad de que haya disparado un efecto contagio? En primer lugar, la responsabilidad respecto de los hechos, nosotros siempre la asumimos. No somos de esquivar nuestra responsabilidad. Yo recién decía que le pedía disculpas a los cordobeses porque ellos esperaron más de nosotros, del Gobierno Nacional, de la policía. Y creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión, porque era impensable que un reclamo salarial que venía absolutamente controlado, con información totalmente distinta por parte de las autoridades policiales, estallara de esta manera. También creo que esta circunstancia nos tiene que llamar a la reflexión en otros temas que han ocurrido. Hoy, cuando cumplimos 30 años de democracia,
¿Qué sociedad estamos construyendo? El obispo de mi provincia, el arzobispo, decía los otros días, el domingo, pareciera ser que se ha roto el contrato de amistad en la sociedad. ¿Cómo puede ser que ha habido pillaje de personas que no fueron, como dice el ministro, a robar leche, sino que se llevaron lata de cerveza? Que no fueron a buscar paquetes de fideos, sino que se llevaron LSD. Y se lo llevaron en camionetas doble cabina 4x4. Al ministro de Educación de mi provincia, una maestra, una directora de escuela, con los ojos llorosos le decía, ¿qué hago? Los abanderados del último curso, que son fantásticos, estuvieron en el pillaje. Y los otros chicos del curso los están juzgando porque por culpa de ellos aparecen todos como envueltos en el tema. Un allanamiento que hicimos, llegamos a un hogar de clase media, como lo señalaba recién el jefe de gabinete, nos encontramos en una cochera doble con una cantidad de electrodomésticos y la esposa del ladrón que había hecho pillaje es la presidenta de la comisión del barrio que reclama mayores condiciones de seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos educando? ¿Qué está pasando con los chicos jóvenes que creen que mientras no tienen responsabilidad penal pueden hacer cualquier cosa? ¿Qué nos está pasando a todos como sociedad? Yo creo que bien vale la pena ver cómo está nuestro contrato de amistad, este contrato de solidaridad que tenemos que tener los argentinos frente a hechos como estos. ¿Cómo puede ser posible que porque no hay quien haga cumplir la ley, cualquiera sienta que tiene derecho a apropiarse de lo que no es de él? Ah, bueno, dice, estaba abierta la puerta, entré y me llevé una licuadora. Creo que todas estas cosas nos tienen que hacer reflexionar y mejorar y aprender. Yo trato de aprender todos los días y trato de tomar medidas de acuerdo a eso. Y creo que el hecho de que estemos trabajando juntos también es escuchar a la gente y es ponernos de acuerdo a resolver todos los problemas que hay. No hay problema, nosotros no tenemos inconveniente. No, nunca estuvo en riesgo la gobernabilidad porque el pueblo de Córdoba ya vivió experiencias similares. Recuerde usted el Navarrazo, donde una fuerza policial destituyó al gobernador Obregón Cano, lo cual fue un baldón terrible para la historia de la policía de Córdoba. Esto de hoy es gravísimo, es incalificable, y los policías de mi provincia van a tener que trabajar mucho y demostrar mucho para recuperar un contrato de amistad con la sociedad civil, que hoy lo juzga durísimamente y con razón. Porque vuelvo a repetir, un policía no puede hacer paro porque los ladrones no hacen paro. Entonces, si tiene un reclamo, tiene que canalizarlo por las vías naturales. Y los gobernadores tenemos la responsabilidad de atender dentro de las posibilidades presupuestarias ese tipo de reclamo para tener una fuerza policial lo mejor equipada y lo mejor paga posible. Bueno, para cerrar, yo quería... Ahora, sí. Gobernador, sí. Usted dice que no va a tener problemas para financiar el aumento que le dio a la policía. Detrás vienen también demandas de los estatales. Concretamente, ¿de dónde van a salir esos fondos? Y al jefe de gabinete quería preguntarle la refinanciación de la deuda de Córdoba, en qué términos va a ser y si eso se va a extender a todas las provincias, dado que el 31 de diciembre vence el último plan de refinanciación de deuda de las provincias con la Nación. En este momento la legislatura de Córdoba está tratando el presupuesto del año próximo y está tratando también la ley impositiva correspondiente al ejercicio que viene, y nosotros vamos a enfrentar, como lo hemos hecho siempre, con seriedad en la negociación salarial. En el mes de febrero vence el acuerdo que firmamos este año. Recordará usted que es de Córdoba, o representa un medio de Córdoba, que en el mes de febrero de este año la provincia acordó con todos los medios, con todos los gremios estatales, un incremento del 27%, que fue el más alto que se dio en la Argentina. Y en el caso de los maestros de grado, llegó al 29%. Y en el caso de los médicos de hospitales públicos, en algunas categorías superó el 30%, porque nosotros entendemos que la prestación de los servicios es muy importante. De la misma manera, cuando venza este acuerdo, que vence en febrero, vamos a tener otra vez los mecanismos de negociación habitual
con los distintos sindicatos del sector público para ponernos de acuerdo para todo el ejercicio fiscal del año próximo. La metodología que tiene pensado el Estado Nacional es establecer una prórroga de los vencimientos en materia de capital y servicios de deuda. Una primera fase por un trimestre a los efectos de establecer un sistema de información y gestión financiera. Nosotros creemos que es absolutamente imprescindible tener una específica descripción de todas las categorías desde el punto de vista salarial, a los efectos de tener buena información. También desde el punto de vista de las metas fiscales y financieras, también desde el punto de vista de las metas de seguridad pública, también las metas desde el punto de vista de indicadores sanitarios, sociolaborales, productivos, en el desarrollo de las economías regionales. Y esto está definitivamente vinculado a esa metodología. O sea, el método va a ser prórroga de los vencimientos de capital e intereses. Lo vamos a ir renovando conforme al cumplimiento de las metas. Arrancamos con un primer trimestre y así sucesivamente hasta que podamos consolidar adecuadamente el sistema de información y de monitoreo con el objeto de hacer un trabajo en común entre nación y provincias a los efectos de resolver este tema. Eso es una decisión que lo está analizando la Presidenta de la Nación y probablemente ella determinará la fecha que se lo hagamos. Yo le decía... Vamos a ver, el objetivo es establecer la prórroga de los vencimientos y en ese contexto lo vamos a hacer conforme al cumplimiento del sistema de información y gestión financiera, porque eso es lo que nosotros creemos necesario hacer. Sí, y que es renovable. Le decía al señor jefe de gabinete respecto de la información que la provincia de Córdoba ha obtenido recientemente la validación GRI, es decir, el Global Reporting Institute, que valida a la mayor transparencia y calidad de la información. Lo hace con las empresas privadas para que sus acciones en bolsa coticen de la mejor manera y también lo hace con los estados. En el caso de Córdoba somos la primera provincia en América Latina que obtiene esta validación y no hace falta más que entrar en la web para tener toda la información de la ejecución presupuestaria, de la administración financiera, de la recaudación fiscal y de los gastos. Nosotros publicamos a través de nuestra página web hasta el documento de pago de tesorería de cada uno de los gastos que hace el gobierno provincial. Por lo tanto, el gobierno nacional va a poder tener acceso a todas nuestras cuentas públicas con la mayor transparencia y la mayor calidad. Buen día, gobernador Gabriel Leiris, Agencia de Noticias Telam. Le quería preguntar a propósito del acuerdo alcanzado entre su gobierno y las fuerzas de seguridad de su provincia, si pudo charlar con el resto de los gobernadores, qué opinaban al respecto, y segundo, ¿cómo cree que va a impactar en el resto del sector público en las próximas negociaciones salariales? Son situaciones diferentes. Una cosa es la prestación del servicio de seguridad y cada servicio tiene sus características particulares, sus horarios, la cantidad de horas semanales, el nivel de riesgo, etcétera, etcétera. Pero hemos estado hablando mucho, yo venía hablando con el gobernador Bonfatti siempre, he estado hablando muchísimo con Daniel Scioli, anoche hemos estado hablando hasta última hora, buscando, nos hemos transmitido unos a otros las pautas salariales que tenemos, como decía recién el señor jefe de gabinete, buscando cuáles son los adicionales por horas extra, lo que significa el pago de uniforme, lo que son integrativos del salario de bolsillo de los policías, de lo que podríamos llamar en la región centro más Buenos Aires, que son un poco las 4 provincias más semejantes, las que tenemos las mismas características, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Así que seguramente de este trabajo conjunto también da sus frutos y nos va a permitir a todos encarar las 4 provincias de la mejor manera el futuro. Buen día, Gonzalo Asís, de Canal 3 y TN. Habitualmente los estados hacen trabajo de inteligencia para evitar que pasen estas cosas y no estoy haciendo alusión a ninguna actividad ilegal como el espionaje o la Están prohibidos los trabajos de inteligencia. No, me refiero a las cuestiones legales de tener gente en la política que le puede contar las cosas. Ayer el ministro Alac, por ejemplo, junto al viceministro Julián Álvarez, nos contaron a todos los periodistas cómo ellos estuvieron trabajando sobre la web y advirtieron que se están preparando, por ejemplo, algún tipo de llamamientos al saqueo para los próximos días en las fiestas. ¿Qué falló en estos términos, tanto a nivel nacional como en Córdoba, de no haber podido prever un poco lo que pasó en Córdoba? La información que nos tenían que suministrar los responsables policiales. De ninguna manera nadie nos alertó
que un reclamo de tipo sindical o laboral podía llegar a tener esta virulencia. No hubo ningún hecho previo que llamara la atención. Al contrario, por ejemplo, en el caso de mi provincia, comenzaron a reclamar algunas pseudoesposas, porque no lo sabemos, no sabemos quiénes son sus maridos de la policía, no hubo esa información tampoco, de que querían una mejora. Se aumentaron los adicionales, tanto los que paga el sector privado, los bancos, los equipos de fútbol cuando hay que protegerlos en las canchas, y también se mejoró sustancialmente, un aumento de más del 52%, los adicionales que paga el Estado cuando tiene que proteger determinados objetivos. Con eso a mí me manifestaron que estaba resuelto el reclamo. Y la segunda parte de la pregunta, a quien quiera responderla, tiene que ver con cómo van a hacer para convencer a un médico, a un docente, a un empleado público de no reclamar de repente un 65% de aumento en las próximas paritarias cuando... Pero nosotros no hemos dado 65%. No, es el caso de la provincia de Buenos Aires, por eso pregunté en general. No. Nosotros creemos que lo que se ha negociado a nivel policial en Córdoba, que va a garantizar un buen ingreso, es condiciones similares por cantidad de horas trabajadas, los salarios que van a obtener los docentes en la negociación de febrero y los salarios que van a obtener el resto de los empleados públicos el mismo mes. Lo que no se puede pretender es decir, no, yo quiero ganar lo mismo trabajando 30 horas semanales respecto de quien trabaja 200 horas semanales. Gobernador Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Dos preguntas de orden político, la primera nacional y la segunda de orden local para la provincia. Desde Córdoba permanentemente se ha reclamado a la nación ante diversos conflictos y problemas que ha tenido la provincia, permanentemente le ha reclamado a la nación, y ya que están las dos partes acá, quería aprovechar para saber cómo va a continuar ese tema de que permanentemente se le reclamaba por los problemas en la provincia de Córdoba a la nación. Y en segundo lugar, gobernador, hace 725 días que usted preside la provincia y también en la provincia de Córdoba la oposición le reclama más diálogo. En primer término, todos los reclamos que la provincia de Córdoba en algunos casos ha judicializado continúan. Lo que estamos buscando es la manera de no agotar la vía judicial sin que antes, por la vía del diálogo, nos pongamos de acuerdo. Y ese es el camino de entendimiento que con un espíritu constructivo, positivo, hemos venido a buscar a esta reunión 725 días después de haber sido electos, como usted señala. Y en lo que hace a mi provincia, los canales de diálogo siempre han estado abiertos, tanto con los intendentes de la oposición, de todos los partidos políticos. Usted sabe que en la ciudad de Córdoba gobierna la Unión Cívica Radical, en la ciudad de Río Cuarto, que es la capital alterna de mi provincia. Córdoba tiene dos capitales, la capital histórica, la ciudad de Córdoba, y la ciudad de Río Cuarto. También gobierna la Unión Cívica Radical. Lamentablemente en las últimas horas hemos tenido una tragedia, que la comentamos también con el señor jefe de gabinete. Llegó un tornado originando innumerables daños. El diálogo es permanente con los intendentes vecinales del Frente Cívico, con los intendentes de los otros partidos políticos. Nosotros tenemos una mesa provincia-municipios que se llama, donde se reúne el gobierno provincial con todos los intendentes de todos los colores políticos, distribuimos los recursos, la coparticipación es automática, tenemos fondos de obras de infraestructura que administran los propios intendentes de todos los partidos, es decir, que lo que menos falta es diálogo. Última pregunta. Sí, al jefe de gabinete Capitanich, y también si el gobernador quisiera contestar. Se vienen fechas muy sensibles como el 19 y 20 de diciembre, a propósito de las consecuencias de estos saqueos que hubo, si está previsto algún plan de seguridad o alguna metodología particular respecto de esa fecha. Nosotros, por supuesto, que siempre se toman dispositivos especiales. Hoy la ministra de Justicia, a cargo del Ministerio de Seguridad, me ha elevado un informe esta mañana tempranito, 6:30 de la mañana, luego de la salida de la Gendarmería, por el hecho de que el Gobierno Nacional decidió que Córdoba ya estaba totalmente restablecido el orden y había otras provincias que necesitaban ese apoyo. Y por supuesto que hay un plan de cubrir los objetivos que suelen ser flancos de ataque. Pero vuelvo a repetirle, que queden claro, en mi provincia no hubo una eclosión social. Esto no ocurrió por el hambre.
Actuaron bandas de delincuentes y después hubo pillaje de aquellos que piensan que la ley solo se puede respetar cuando hay quien la haga cumplir. La ley hay que respetarla siempre, porque es el único mecanismo que tenemos para no entrar en conflicto irremediable. Así que, por supuesto que vamos a tomar todas las medidas y están tomadas, pero si ocurre algo es porque alguien intenta desestabilizar, no porque haya un elemento de necesidad social para esta fiesta. Por el contrario, nosotros estamos pagando el aguinaldo ya, estamos pagando también los salarios de los jubilados antes de que termine el mes de diciembre, como lo hacemos siempre. Los jubilados cordobeses cobran la jubilación el último día hábil de cada mes, cobran ese mes. Y tenemos una jubilación promedio que supera casi los 8.000 pesos y estamos pagando los salarios también, como marca la ley, dentro de los 5 días posteriores al vencimiento del mes. Es decir, que van a cobrar los aguinaldos en diciembre todos y que van a cobrar los salarios todos, los jubilados durante el mismo mes de diciembre y los activos antes del día 6 de enero. Bueno, por último, para finalizar, yo quería transmitirles un mensaje muy concreto desde el punto de vista del sistema de vigilancia o de monitoreo que tiene el Estado Nacional. El Estado Nacional plantea sistemas de monitoreo respecto a determinados tipos de hechos eventuales y o contingentes. Por ejemplo, tenemos una planificación para mecanismos de intervención frente a problemas de suministro eléctrico, ráfagas, tormentas, tornados, planificación desde el punto de vista de intervención de conflictos, etcétera, pero lo hacemos con un nivel de precisión a los efectos de poder tener capacidad para resolver los problemas de intervención territorial. Y en este sentido, yo quiero transmitir el problema de responsabilidades y expectativas. Seguramente los cordobeses y los argentinos deben tener en claro que las expectativas desde el punto de vista de nuestra capacidad de intervención respecto a los problemas está vinculada a nuestras responsabilidades. En este sentido, ustedes saben que las provincias argentinas tienen servicios básicos esenciales e indelegables bajo su responsabilidad y bajo el ejercicio del poder no delegado. Esto es salud, educación, seguridad, justicia. Por tanto, lo que nosotros hacemos es definitivamente generar los mecanismos de crecimiento macroeconómico a los efectos de obtener recaudación y transferir. El Estado Nacional ha transferido más de 10 veces desde el punto de vista del incremento de recursos de lo que se transfería en el año 2003. Y todos los salarios han mejorado sustancialmente en términos de poder adquisitivo. En consecuencia, lo que nosotros estamos transmitiendo es el proceso de refinanciación de deudas con las provincias argentinas en servicio de capital e intereses. Estamos trabajando en un sistema de información y de monitoreo, pero también con metas fiscales, de empleo, de exportaciones, de inversiones, metas asociadas a indicadores sociales y laborales. Por una razón muy sencilla, porque entendemos que la coordinación de las políticas públicas en el territorio tiene que garantizar el cumplimiento de estas mismas metas. En consecuencia, es un homenaje a 30 años de democracia en forma ininterrumpida pensar este debate permanente en la República Argentina, el ejercicio del federalismo, pero federalismo en serio, federalismo con autonomía y con responsabilidad, federalismo desde el punto de vista de ideas y de acciones. Y también, obviamente, el respeto en el funcionamiento de las instituciones de la República. Ojalá Dios quiera que estas situaciones que hemos vivido nos brinden una profunda reflexión, porque finalmente nosotros tenemos, por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una instrucción muy precisa, que es trabajar con los gobiernos provinciales, con los municipios, con el Congreso, con los medios de comunicación para garantizar transparencia, garantía de pluralismo y debate democrático y sobre todo voluntad para construir consensos en la medida de lo posible, porque como decíamos con el gobernador cuando tuvimos la entrevista, a veces uno puede tener ideas diferentes y a veces se puede poner de acuerdo. Muchas veces diálogo no significa necesariamente consenso porque tenemos diferencias o podemos tener criterios diferentes. Algunas cuestiones pueden ser dirimidas en el ámbito judicial, otra por acuerdo de partes, pero lo importante es también asumir las responsabilidades emergentes de cada cargo. Y eso es lo que estamos ratificando en este diálogo y en este vínculo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Si usted me permite, yo quisiera agradecer a los medios de comunicación por haber transmitido a través de valerosos periodistas desde mi provincia
todo lo que hemos vivido en los últimos días, porque esto ha servido también para poner de manifiesto el accionar de aquellos que han delinquido. Quiero también, en estos 30 años de democracia, insistir en que sería bueno que los dirigentes de la oposición y del gobierno podamos coincidir a 30 años de haber recuperado la democracia en pautas básicas en materia de seguridad, de lucha contra la inflación, de coparticipación federal de impuestos y de vigencia del federalismo. Para de esta manera que los argentinos todos podamos sentir que hay una dirigencia que, como lo señalaba el ministro, más allá de las diferencias, podamos ponernos de acuerdo. Es lo que la gente nos pide, que nos pongamos de acuerdo y que la lucha política no origine inconvenientes a la gente que quiere vivir en un país que tenga olor a alegría, a tranquilidad, a felicidad y que no tenga los inconvenientes que estamos viviendo hoy en materia de seguridad. Ellos dicen que no la tenían, yo he hablado con ellos, que ellos tampoco la tenían. ¿Usted considera que eso es una vendetta, una represalia a partir del tema del narcoescándalo, de lo que se debe llamar narcoescándalo? Una sola respuesta nada más, porque el señor jefe de gabinete tiene que continuar con su agenda. Mire, nosotros cerramos en Córdoba todos los prostíbulos y todas las casas de alterne. 150 casas de alternes y prostíbulos, whiskerías, lugares donde había prostitución forzosa, mujeres sometidas a esclavitud sexual, traídas de otros países y de otras provincias. Eso no es gratis. Sabíamos que iba a venir algún sopapo de vuelta de los delincuentes que negocian con la dignidad y la vida de las mujeres sometidas a la esclavitud sexual. También iniciamos una lucha muy dura contra el narcotráfico a través de la justicia provincial, con más procedimientos que en muchos años. Sabíamos que eso también iba a originar respuestas. Las líneas de investigación de la justicia también ven qué ocurrió con aquellos que organizadamente saquearon. Tal vez algunos de estos sectores a los cuales mi gobierno enfrentó y va a seguir enfrentando porque nosotros nos bancamos las decisiones que la gente nos pide, puedan haber operado en esto que ha ocurrido. Gracias. Quería aclarar simplemente lo siguiente. Nosotros tenemos ahora una entrevista junto al gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, y en el transcurso de la próxima semana finalizaremos la ronda de reuniones con los gobernadores para la construcción de agenda bilateral. Lo que acaba de transmitir el gobernador de la Sota respecto a los temas de debate, este jefe de gabinete, por instrucción de la presidenta, en virtud del artículo 101, una vez por mes en el Congreso está dispuesto a debatir profundamente respecto a esos temas. Y por supuesto, el enorme esfuerzo que es necesario hacer para cumplir las metas que tengan que ver con una sociedad abierta, plural, democrática y con paz y tranquilidad. Muchas gracias.